Muy buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy juramentaron a nuevo primer ministro, a la nueva primer ministro en Jamaica, esa pequeña isla que está en el Atlántico, no muy distante de las costas hondureñas. Pues hizo los titulares de la sección de Latinoamérica en los periódicos internacionales. Y aquí hay una situación muy interesante porque ofrece algo muy ilustrativo de lo cual Honduras puede aprender algo. Y es el hecho de que el partido que estaba en el poder, el Partido Laborista de centro izquierda, sufrió una aplastante derrota. Y bueno, lo fundamental, la economía había estado por los suelos. Nuevamente, quien estaba a la cabeza del Estado eran personas con bajas capacidades mentales, apenas con un título universitario, ni siquiera en el campo que correspondía. Una situación de cifras negativas en los últimos 4 años prácticamente. 0, -1, por ahí se le han pasado estos últimos 4 años la economía, pero catastrofal. Hemos dicho varias veces que un país como Honduras y también como Jamaica, que aún si menos pobre que Honduras, es un país pobre, necesitan un mínimo de 8% anual de crecimiento económico. Año tras año, por lo menos una década, 2 décadas creciendo a 8%. Entonces, para que las condiciones de vida mejoren para toda la población significativamente. Aquí vemos una situación mucho peor que la de Honduras en los últimos años, por decir así, los últimos 4 años. Honduras pues, ha tenido una tasa de crecimiento como de 2-3% por ahí en estos últimos 4 años. En cambio, Jamaica ha estado mucho peor, como con 0, -1. Por ahí ha andado deambulando el Producto Interno Bruto de este país. Pero hoy juramentaron a la nueva primer ministro. Ahí no hay presidente, sino que primer ministro, porque fue colonia británica y por consiguiente adoptaron el sistema parlamentario, en donde hay un primer ministro y es una mujer, Portia Simpson. Miren, queremos ubicarnos geográficamente donde queda, ahí con esa estrellita roja, ese es Jamaica, una pequeña isla de 11.000 kilómetros cuadrados y apenas 3 millones de personas, ni eso, 2.8. Mostramos la próxima foto y lo vemos cerca de Honduras, hacia el norte de Panamá, pero no está muy lejos de Honduras. Pues ese país fue, primero en 1694, fue descubierto, fue por Cristóbal Colón. Después, en mediados del siglo XVII, en 1655, esto es lo que es hoy, esto es Kingston, la capital de Jamaica. En 1655 los británicos se lo arrebataron a los españoles en una de las tantas guerras que tuvieron a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII. Y es un gran centro turístico porque este país está más bendecido que Honduras en materia de sol, playa y temperaturas agradables para el clima. Entonces es una gran cantidad, sobre todo estadounidenses y canadienses, los que van. 10% de toda la economía, 10% de todo el... Mostramos lo que avanza. Bob Marley, no sé si se acuerdan, Bob Marley. Regresemos al estudio. Este es el país de Bob Marley, el rey del reggae. 10% de toda la economía es turismo, es un gran segmento y capta una gran cantidad de divisas a consecuencia de ello. Pero la historia que culmina hoy con la juramentación de la nueva primer ministro Portia Simpson es una historia de algo muy similar a lo que está pasando en Honduras. Muy similar a lo que está pasando aquí en Centroamérica, en donde es una región cada vez más azotada por el crimen, por sobre todo el crimen organizado, sobre todo por el narcotráfico,
todos los países centroamericanos han visto subir, aumentar, pero en crecimiento esa tasa de homicidio. ¿Cuántos homicidios en cada año por cada 100,000 habitantes? Y ya han visto un ascenso, un sistemático aumento de estas cifras a una situación en donde en un país como Honduras están muriendo anualmente. El año pasado, en el 2010, murieron más personas que lo que han estado muriendo, que lo que morían anualmente en el punto más álgido, en el punto más intenso, por ejemplo, de la guerra civil en El Salvador y Guatemala durante la década de los 80. Entonces, es grave la situación, es grave, se mira menos llamativa hacia los titulares de prensa porque es crimen común y corriente. Aquellas eran guerras civiles, la confrontación este-oeste, la confrontación comunismo, capitalismo, Estados Unidos y sus seguidores de la Unión Soviética en confrontación, y aquí era donde se plasmaba la Guerra Fría. Entonces, esa componente, esa dimensión política era lo que le daba esos titulares constantes de prensa, pero desde el punto de vista de toda aquella persona, ya sea salvadoreño, guatemalteco o hondureño, en este momento, en los 80, que perdía la vida, es igual de malo. Quien la pierde le sale sobrando si es por una motivación política o por si es crimen común y corriente. Muerte es muerte y nadie quiere morir. Entonces, hoy juramentaron. ¿Y por qué hubo un cambio de gobierno? ¿Por qué ganó el partido oposición? ¿Por qué fue tan aplastante la derrota del Partido Laborista Jamaiquiano? Y es porque el ex primer ministro Bruce Golding había financiado bastante su campaña política con dinero del narcotráfico. El más grande narcotraficante de Jamaica se llamaba Dudus Coke, Dudus cocaína, o sea, Coke en inglés es cocaína. Y este tipo llegó un momento en que las autoridades policíacas de Nueva York solicitaron su extradición por sendas acusaciones de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos en Nueva York. Y el gobierno de Bruce Golding, el gobierno laborista de Bruce Golding, como estaba colusionado financieramente, como había financiado su campaña de tal forma, no lo quería entregar. Entonces los Estados Unidos estuvo presionando y presionando y presionando de una manera muy intensa al punto que no pudo resistir más. Eventualmente el gobierno tuvo que ceder y mandar a la policía a arrestar a este tipo al barrio marginado donde él vivía. Él vivía en un palacio, pero vivía en medio de una por decir así, una favela, de un barrio marginado, de lo más grande de Kingston, Jamaica, de la capital. Y se libraron sendas batallas, hubieron entre 30 y 40 muertos, sus testaferros, sus seguidores armados hasta los dientes combatiendo contra la policía y el ejército. Así que finalmente el tipo se entregó a las autoridades de los Estados Unidos, prefirió entregarse a la embajada americana porque temía que este gobierno, porque él una vez en los Estados Unidos lo iba a delatar, iba a negociar algo, obviamente, él con las autoridades de Nueva York, algo de información a cambio de cómo opera el sistema de corrupción de los políticos jamaiquianos, sus vínculos con el narcotráfico, y iba obviamente a denunciar para que le reduzcan la pena, la condena que le va a caer. Entonces pensaba que los políticos jamaiquianos, el Partido Laborista y más particularmente Bruce Golding, el primer ministro, lo iba a asesinar, iba a decir ahí que en el tiroteo resultó muerto. Así que se fue a entregar a los Estados Unidos, a la embajada, y ahora está en una cárcel de Nueva York. Bueno, lo interesante de la situación, queríamos mostrar unas imágenes de Kingston, que esto es lo mejorcito del país. Y miren que esto fue después de las batallas campales que se dieron entre la policía y el pequeño ejército de testaferros, de traficantes que tenía él a sus órdenes. Entonces,
fueron verdaderos combates en donde se utilizaron RPG y armas de artillería ligera, pero que normalmente no se utiliza, no se espera que de un criminal salga con esas armas. Si mostramos lo que vemos es un país sumamente pobre, no tan pobre como Honduras. Honduras es 2 veces más pobre, mucho más pobre, pero sí es un país muy pobre. Y la pregunta, no deja, aunque sea pobre, no deja de uno de preguntarse cómo diablos llegaron a ser 2 veces más ricos que Honduras. Estos descendientes de esclavos africanos jamaiqueños, porque ahí prácticamente toda la población es de origen africano. No deja de sorprender, dado que miramos África, miramos Haití, países gobernados por africanos, y son un desastre, y la pobreza es extremada. Entonces no deja uno de inquirir, de preocuparse, de presentar esa interrogante, gran interrogante, ¿cómo diablos hicieron? Aunque pobres, pero siguen siendo los salarios, por decir así, 2 veces más altos que en Honduras. Esta fue la situación que se vivió en mayo 2010, cuando finalmente ya no pudo resistir más la presión de los Estados Unidos, el gobierno jamaiquino, y tuvo que enviar a la policía a arrestar al más grande narcotraficante de la isla. Su padre también había sido un gran narcotraficante y también había caído en manos de las autoridades estadounidenses. Entonces, ¿quién? La foto creo que sí es el primer ministro. Este era el corrupto político del partido de centro izquierda, el partido que dice que luchaba por los pobres, coludido con el narcotráfico en Jamaica. Bruce Golding. Tipo finalmente hace unos meses demisionó de su puesto porque todas las encuestas mostraban que iba a perder contundentemente las elecciones, y así pasó en elecciones donde si alguien podía hacer fraude era el partido del poder, porque en todos los países del mundo quien puede hacer fraude es el partido del poder. Y hicieron fraude a su manera, como lo hacen una gran cantidad de políticos centroamericanos. El partido del poder se roba el dinero del Estado, con eso se publicita masivamente, etcétera. Anda regalando cosas aquí, camisetas y esto y el otro, y tratando de ganar votos de esa forma. Pero perdieron arrolladoramente, o sea, en el Congreso hay como 66 escaños y ellos solo sacaron 21 y 44 sacó el partido de oposición, el Partido Nacional. Bueno, regresemos al estudio. Entonces, esta situación hoy fue la culminación de este evento que comenzó en la década de los 70. Comenzó en la década de los 70 cuando los dos fundamentales fuerzas políticas del país comenzaron a colusionarse, a correlacionar, a copularse con las bandas de narcotraficantes. En ese tiempo el narcotráfico no tenía las dimensiones tan grandes que tiene hoy, ni en Jamaica ni en general en Latinoamérica. La demanda de los Estados Unidos, Canadá y otros países desarrollados no era tan grande. Las drogas, estas drogas son realmente modernas en la historia de la humanidad. A través de los siglos, los seres humanos en todos los países del mundo se han estado drogando con hierbas de todo tipo que crecían naturalmente. Pero esas dimensiones tan abrumadoras y grandes, tan sintetizadas como las vemos hoy día, esto es algo bien reciente, que se populariza, por ejemplo, únicamente a raíz de la guerra de Vietnam en la década de los 60 en los Estados Unidos y Europa Occidental. Entonces, pues ya en los 70 los dos fuerzas políticas fundamentales en Jamaica comienzan a entrar en amistad para que estas bandas en este momento eran fundamentalmente contrabandistas, eran gente que tenía prostíbulos, cosas así, trata de blancas, este tipo de cosas, un poco de narcotráfico, asalto a mano armada, extorsión, tipo un poco diversificado, la actividad criminal. Entonces empiezan para que esta gente les ayude a conseguir votos en los barrios marginados de Jamaica. Entonces, pero con el paso del tiempo fue agravándose y dado el gran dimensiones financieras del narcotráfico, hoy día
estos partidos financian bastante su actividad política con el narcotráfico. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero yo creo que para este momento ustedes ya empiezan a captar dónde está el denominador común con los políticos centroamericanos. Tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos inducir a visitar nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros otra información valiosísima. Y que le den me gusta ahí arribita. Asimismo, los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital. El mejor libro en materia económica, sociológica, politológica, filosófica, histórica. Así que no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estábamos hablando de Jamaica. ¿Y cuál es el denominador común? Die Gemeinsame Nenner, como dirían los alemanes, el punto coincidente con el caso de estos países centroamericanos. Y entonces encontramos que el narcotráfico está inmiscuyéndose de una manera masiva en la política de estos países. Pero ¿la culpa de quién es esta situación? Y nuevamente la pregunta, ¿cómo diablos llegaron a ser 2 veces? ¿Cómo diablos estos jamaiqueños llegaron a ser, aunque pobres, aunque todavía país del tercer mundo, pero cómo diablos es que llegaron a tener un ingreso per cápita 2 veces más alto que el de Honduras? Entonces, tenemos una tabla estadística ahí del Producto Interno Bruto de Jamaica los últimos 60 años. Ahí podemos ver PIB, Producto Interno Bruto. Y esa es tasa de crecimiento económico promedio anual. Es el crecimiento anual promedio. Bueno, entonces miramos, este país obtuvo su independencia, fue colonia británica de 1655 hasta 1962. Hasta 1962. Entonces, los británicos tenían un sistema de administración colonial muy efectivo. Ponían a todo el mundo que ponían, desde el gobernador, que era el puesto más alto, hasta el puesto más bajo, eran personas que obtenían su puesto por concurso, por méritos, por títulos académicos, por conocimientos científicos. Entonces, no eran los más inteligentes de Gran Bretaña quienes ocupaban todos los puestos, pero sí eran dentro de los más inteligentes. Era gente muy preparada, tenía el mejor sistema colonial, el más profesional, de entre todas las potencias europeas que tuvieron colonias en diferentes lugares del mundo, y vemos cómo tuvieron tasas respetables en la década de los 50 y los 60. Antes de eso también habían tenido tasas de crecimiento no tan rápidas como 6%, pero respetables, incluso mejores que las de Honduras digamos, en la primera mitad del siglo XX. Entonces, aquí miramos una situación. Los británicos están gobernando en la década de los 50 y lo administran profesionalmente y obtienen 6% de crecimiento anual. Una tasa superior, ningún momento en la historia de Honduras. Honduras ha obtenido una tasa por una década de 6% anual. En los 60, los británicos, cuando se retiraron, dijeron, miren, ahora ustedes son libres de elegir sus autoridades, pero nosotros le damos el apoyo a esto, y por decir así, dejaron a unos individuos que ellos que habían trabajado con ellos, que eran de la gente más estudiada y más inteligente de Jamaica, y la década de los 60 todavía el país obtuvo una muy respetable tasa de crecimiento, insuficiente. Hubiera sido el mínimo que el país ocupaba era 8, pero vaya, 6 es mucho mejor que lo que después siguió. Después, a partir de los 70, a partir prácticamente del año 1970, regresemos al estudio. Los jamaiquianos, ¿verdad?, empiezan a decir, no, ¿por qué vamos a estarle haciendo caso a los británicos que dicen que hay que poner en la administración pública, desde el puesto más alto hasta el más bajo, a las personas más estudiadas, más inteligentes, más preparadas del país? ¿Por qué? Pongamos a cualquiera, libre albedrío, el que quiera que se mete. Entonces, claro, estando este mundo, todo país lleno de oportunistas, de improvisadores, de arribistas, entonces de ladrones, de mega depredadores de fondos públicos,
Entonces, infinidad de gente dijo, esta es mi oportunidad de hacerme millonario a la velocidad de la luz. Entonces, eso fue lo que hicieron. Se empezó a meter a la política todo tipo de gente incompetente, incapaz, corrupta, inepta, inútil y rapidito, es decir, siendo esos tan abrumadoramente mayoría. Y esa es la cosa que cuando, por ejemplo, si ustedes estuvieran en una elección, digamos, en el seno de un partido, entonces hay una persona ahí muy inteligente, muy capaz, que dice, yo voy a lanzarme para ser líder del partido, para ser candidato a primer ministro o para ser presidente, dependiendo del sistema político que tenga ahí. Entonces viene pero hay 20 mediocres, 20 corruptos, 20 incapaces, 20 buenos para nada. Y claro, es inevitable, estadísticamente va a salir electo uno de los 20. De los 21 solo hay uno que es altamente estudiado, competente y honesto. El resultado final es estadísticamente la probabilidad de que va a ganar ese. Entonces, por encima de eso, esa persona honesta, porque es honesta, tiene el hábito de respetar las leyes, de operar con principios de moral y ética. Los otros no tienen ningún escrúpulo. Como consecuencia de eso, le van a meter 1000 zancadillas, lo van incluso hasta mandar a asesinar. Si llegan a la conclusión que es la única posibilidad de eliminar a ese contrincante para que les quede el paso libre a ellos. Y lo han hecho en infinidad de países. Este país ha tenido infinidad de asesinatos políticos. En el curso de su historia de 190 años, Centroamérica, Honduras ha tenido, pero docenas de guerras civiles hasta la llegada de Tiburcio Caries Andino. Este país le la pasaba en guerras civiles. Entonces, ese fenómeno también lo hemos visto en muchos otros países y en Jamaica también. Entonces se llenó la política de oportunista y desde la fecha es lo que ha prevalecido. Entonces, si regresamos nuevamente a la tabla de Producto Interno Bruto que teníamos, la misma última que mostramos ahí con cifras rojas, entonces miramos cómo en los 70 tienen negativo 1. Eso es negativo en cada año. ¿Se puede imaginar? Ocupaban un 8, un positivo 8, un 8 de crecimiento anual en cada año y tuvieron negativo 1. O sea que destruyeron riquezas que habían creado en las 2 décadas anteriores, las 2 mejores en la historia del país, de la isla, y perdieron. Bueno, pues en los 80, 2%. Como la población estaba creciendo a 3% anual, entonces se siguieron haciendo más pobres. En los 90, 0. Un 0, un rosco bien clavado. De ahí en la primera década del siglo XXI sigue. El año pasado, el 2010, fueron cifras negativas. En el 2011, parece que crecieron a como a 1%. Andaba mal. ¿Cómo no iba a votar la gente por la oposición? Lo sorprendente es cómo no los votó más antes. Regresemos al estudio. Entonces, como podrán observar, esta es una situación sumamente más que justa y merecida. Y de que pierden las elecciones, pierden elecciones y los líderes del Partido Laborista Jamaiquiano. Y que vamos a ir a estudiar esta situación porque todavía no nos explicamos por qué diablos perdimos. Se puede imaginar. Coludidos con el narcotráfico. Pero vergüenza internacional. Miren, la vergüenza internacional fue tal. No solo era que los Estados Unidos, porque este Estado estuvo haciendo los noticieros a nivel internacional por meses, fueron 9 meses lo que estuvo dilatando. Que empezaba. Miren, esta gente son los reyes de la corrupción. Hacen fraude electoral, hacen fraude, robarse el dinero del Estado. Se la saben todas. Y entonces cuando le reclaman que defalcaron aquí un dinero en donde ellos estuvieron de directores, de ministros, de esto, del otro, de presidente, de primer ministro, ellos siempre salen con alguna leguleyada, con alguna cosa, no, que mire que en realidad el dinero siempre tienen una y mil explicaciones. Lo divertido es que el mismo principio lo están haciendo con los Estados Unidos. Estaban saliendo con leguleyadas. No, que no lo podemos extraditar porque la Constitución dice aquí tal y le interpretamos de esta forma. No, que esta otra ley dice que el Código Penal. Eran puros inventos, eran puros cuentos, eran puras argucias y peripecias por el hecho de que estaban coludidos con el narcotráfico, con ese narcotraficante o el más grande narcotraficante de la isla. Entonces, finalmente, bueno, este tipo, Bruce Golding, el que les mostramos ahí, el primer ministro por el Partido Laborista de centro izquierda, este tipo viene y van a creer que contrata
una de esas grandes empresas, de esos bufetes de abogados de Nueva York, de prestigio, les paga, ¿saben cuánto? $400,000 para que ellos pudieran argumentar jurídicamente por qué es que el gobierno de Jamaica tenía razón para no extraditar este mega criminal. Es que es increíble, es que es increíble. ¿Ustedes encuentran alguna similitud con estos políticos centroamericanos? ¿Verdad que sí? Entonces, es una situación extrema, la que miramos constantemente, y bueno, después se hizo público que había sacado $400,000 del presupuesto del país. ¿Ah? Ustedes van a Kingston, Jamaica, que es lo mejorcito que, como ciudad, y aquí hay un montón de barrios marginados que ahí, pero realmente hasta el diablo, ni el diablo quisiera vivir ahí. Es decir, horrible. Aquella favela, aquella pobreza extrema. Y mira el tipo gastando el poco dinero que tienen, porque este es un presupuesto pequeño, este es un país que no tiene ni 3 millones de habitantes. ¿Ustedes me entienden? Este es un país pequeño y pobre, este el presupuesto es pequeño. El poquito presupuesto que tienen y con déficit fiscal todo el tiempo, con una deuda pública de las más grandes, igual que la de Italia ahorita, y por ahí Italia está al borde de la quiebra, 120% la deuda como proporción al Producto Interno Bruto. 120%. Una monstruosidad. Vaya, lo de Honduras, con mal que andamos, yo creo que anda ahí por los 30, 25, pues por ahí anda. Por ahí anda. Los Estados Unidos que anda mal, anda como por 65, 67, por ahí. Deuda con proporción al Producto Interno Bruto, con proporción al total de la economía. Pues viene esta gente gastando $400,000 para estar defendiendo, para argumentar con leuleyá, como los abogados parecen buenos. En los Estados Unidos, en Jamaica, en cualquier lado, no digo, le dan vuelta a la ley como sea y ellos van a argumentar. Le están poniendo dinero aquí. Les dice un criminal ahí, un mafioso, aquí tanto dinero para que me defienda. Él va, hay videos donde está el mafioso ahí asesinando a alguien ahí, vendiendo aquí un montón de cocaína. Él se la va a arreglar para que en una cuestión de forma lograrlo salir. No, que no hicieron esto, que aquí, que allá, que esto, que el otro. Alguna technicalidad, alguna peripecia jurídica se la va. Pero es lo que es bueno. Y uno me pregunta, la mayoría de los países terminan siendo gobernados por abogados. Y uno me pregunta, ¿cuál es la lógica? No saben nada de economía y por encima de eso están casi entrenados, los entrenan en la universidad para que argumenten cualquier cosa para salirse con la suya. ¿Es eso los líderes que un país necesita en cualquier rincón del mundo? Por supuesto que no. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos estos temas que abordamos en el programa de una manera más exhaustiva, más detallada, más clara y muy pedagógica, muy clara de entender hasta para alguien que está en sus últimos años de secundaria. Bueno, denle me gusta ahí en nuestra página de Facebook y no se vayan que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de esta situación en Jamaica, de paso, un país que ha estado beneficiando desde el 2005 de Petrocaribe y como pudieron observar, si nos muestran nuevamente las tasas del Producto Interno Bruto, los 60 años, la que está en rojo de la tabla del Producto Interno Bruto del Jamaica, podemos ver cómo en los últimos años, pese a estar beneficiando del petróleo subvencionado de Venezuela, la tasa de crecimiento no ha mejorado mayormente. Nos muestran, por favor, la tasa del PIB, del Producto Interno Bruto, los 60 años. Y podemos ver, bueno, ahí podemos ver, sí, que de los 90 a la primera década del siglo XXI se mejoró un poquito, pero demasiado poco.
O sea, es evidente que en la década de los 50 y los 60 no estaban recibiendo de petróleo subvencionado ni de Venezuela ni de nadie. Y aún así estaban obteniendo 6%. En el momento el país estaba administrado por gente competente e inteligente. No como los primeros ministros que ha tenido Jamaica en estas últimas décadas y no como Hugo Chávez en Venezuela. Esas políticas de Chávez han fracasado en Venezuela. Han fracasado también en los países que han sido los beneficiarios de sus subvenciones petrolíferas. La tasa de crecimiento no correlaciona, no significa, regresemos al estudio, no significa que no hay beneficio. O sea, la única cosa que puede, regresemos al estudio, la única cosa que importa es la tasa de crecimiento. Entre más rápido, mejor. Entre más rápido se elimina la pobreza, el desempleo, el subempleo, más rápido se disminuyen las desigualdades sociales, más rápido se elevan los salarios reales de la población, de toda la población. Entonces, es ahí donde se tiene que concentrar un gobierno, no en estar con tonterías con, si nos regalan que el petróleo no, que lo vamos a tener que pagar hasta aquí a 20 años, que 1% está... Todo es irrelevante. Si no correlaciona con una aceleración en la tasa de crecimiento económico, de nada sirve. Y ahí lo pudimos ver en Jamaica. Mientras no estaba recibiendo petróleo subvencionado, pero puso gente con un cerebro y gente honesta, gente estudiada, gente preparada a la cabeza del Estado, en la década de los 50 y los 60, 6% anual de crecimiento anual. Mientras ha puesto gente incompetente, oportunista y corrupta a la cabeza del Estado, tasas de crecimiento de 0% prácticamente en las últimas 2 décadas, por ejemplo. Y pese que a partir del 2005 han estado recibiendo petróleo subvencionado de Venezuela y mediocre, ahí la vieron 1% anual, mediocre esa tasa de crecimiento, pero aplastante, es estancamiento total. Entonces, la historia de todos los países del mundo, miren, yo les doy ejemplos de allá, de África, de aquí, del Caribe, del resto de Latinoamérica, de los Estados Unidos, no hemos hablado todavía de países europeos, pero ya vamos a hablar de países asiáticos, del centro, del sur, del este, de todos lados, Australia, Nueva Zelanda, todos los países, correlación. La gente más inteligente suele ser la más honesta, entonces obtienen ese combo, la gente más inteligente suele generar las mejores tasas de crecimiento económico en un país. Entonces, cuando se pone a alguien a la cabeza del Estado, que es sumamente preparada, se obtiene ese doble combo, ese combo de mejor crecimiento económico, mejores tasas de crecimiento económico y 2, menores niveles de corrupción. Es un doble beneficio, es un doble beneficio. Entonces, esta situación la vemos queríamos mostrar una tabla de ingresos per cápita, de riqueza, en azul que tenemos ahí, y miramos en el 2010, la última cifra disponible. Ahí Honduras, ya varias veces hemos hablado que Honduras tiene un ingreso per cápita de 4.000, que tuvo en ese año. Ahora supuestamente va a ser más alto, un poco más alto en el 2011, pero las cifras no han salido todavía. Entonces Jamaica tiene 8.000, doble. Entonces, ¿cómo diablos lo hicieron? Porque estuvieron gobernados por los británicos hasta 1962. En cambio, aquí en Honduras, los españoles nunca tuvieron un sistema colonial de administración colonial tan eficiente como los británicos. Y a partir de 1821 aquí Honduras estaba gobernada, Centroamérica estaba gobernada por gente sumamente oportunista, incapaz, incompetente, que o no estudia nada o muy poco, y cuando estudia poco usualmente son áreas que no competen, no es el área de crecimiento económico, no es ni siquiera economía, es el área de crecimiento económico. Esa es la que compete, esa es la que es como miren los Estados Unidos y miren Singapur, mucho más elevado. Regresemos al estudio. Es como cuando ustedes se enferman y les ha salido, qué sé yo, un salpullido, algo grande ahí en la piel, algo horrible que los está, imagínense, en la cara, les está restando atributos estéticos. Y hombre, ¿quién quiere mirarse mal? Entonces ustedes van inmediatamente, no a buscar cualquier médico. Y les dije, mira, fulano tal, el mejor cardiólogo de Honduras, ¿no? ¿Qué más? El mejor cardiólogo del mundo, ustedes no van a donde él, porque no tiene nada que ver, van al dermatólogo, el que compete. No tiene absolutamente nada que ver. Ustedes van a donde el cardiólogo, por bueno que sea. Y el tipo les va a decir, mire, realmente esta no es mi área de competencia.
lo tengo que remitir, le va a decir aquí, yo tengo un colega, un dermatólogo que es muy bueno, pero lo va a remitir un dermatólogo. Lo mismo en economía. Es el área de crecimiento económico la que compete, pero en estos países latinoamericanos, en estos países centroamericanos, no tenemos usualmente los jefes de Estado, los presidentes no han estudiado, a veces no han estudiado nada. No tienen a veces ni título secundario. Cuando han estudiado algo es una licenciatura, usualmente es en Derecho, Administración de Empresas. Por ahí andan. Esas dos áreas acumulan abrumadoramente a los líderes. Cuando de casualidad han estudiado algo, como digamos economía, entonces es nada más otra vez una licenciatura. Dos, si han estudiado más, no se han especializado en crecimiento económico. Ese es el área que compete. Miren, ustedes dicen, no, pero ¿cómo hacer que sea tan restringido quienes solo pues, los únicos que puedan gobernar? Si es que no, esto no es un juego. Imaginen, miren las vidas de ustedes. 8 millones de hondureños han tenido que estar sufriendo todo tipo de vejámenes, iniquidades, todo tipo de trastornos, de estrés, de injusticias y de muerte prematura. La media de vida en Honduras son 70 años, en Singapur son 83. Son 13 años que les han robado de su vida. Son 13 años. Si Honduras hubiera estado gobernada por un Lee Kuan Yew, como el primer mandatario de Singapur de 1959 a 1990, entonces ustedes tendrían una media de vida de 83 hoy día. O sea, vivirían en un ambiente donde nunca nadie se preocupa de crimen. La gente deja las llaves dentro del carro, en la calle, la gente deja sus casas sin baranda, es decir, las bicicletas, dejan las cosas tiradas, nadie se las lleva, todo el mundo tiene empleo, los salarios más bajos son de $5,000 al mes. ¿Quién diablos va a estar robando cualquier cosa de esa forma? O sea, sus vidas podrían ser completamente diferentes, sí. Si lo hizo Singapur sin ningún recurso natural, sin tierra para la agricultura, sin minerales de ningún tipo, sin petróleo, sin absolutamente nada. Si lo hizo Singapur, ¿por qué no le va a hacer Honduras? La única diferencia, allá un sistema tecnocrático de gobierno en donde hay elecciones cada 4 años. Y son elecciones mucho más libres. Ahí los observadores internacionales nunca están diciendo, hubieran ciertas irregularidades, como aquí en Centroamérica, aquí todo el tiempo están diciendo, hubieron unas cuantas irregularidades. En general dicen, han estado diciendo en estas últimas décadas aquí en Centroamérica, han estado diciendo los observadores, de una manera general, las elecciones fueron aceptablemente honestas, pero hubieron una que otra irregularidad que probablemente alteró los resultados en 1, 2, 3%, 4% tal vez, una cosa así. Eso es lo que en la observación. En Singapur no dicen nada, no dicen hubieron pequeñas irregularidades, no dicen ni siquiera hubieron pequeñísimas irregularidades. Todo se llevó a cabo, todas las votaciones se llevaron a cabo de la manera más profesional, sistemática, ordenada y honesta posible. Pero no dejan participar a cualquier ignorante, no dejan participar a cualquiera, aun si solo tiene pequeñas acusaciones de corrupción. Buen sistema. Entonces, los 5 millones de singapureanos no tienen que sufrir la incompetencia, la ineptitud, la inutilidad y la corrupción de un simple individuo. Aquí un individuo, imagínense un inepto como qué sé yo, como los que hemos tenido aquí por 190 años en Honduras. Y nos tienen en esta pobreza, en este altísimo desempleo, en esta ola de criminalidad masiva. Pero en Singapur no hay. En Singapur no hay ni siquiera, el consumo de droga es casi inexistente. En Singapur, en términos per cápita, por persona, apenas se consume 1/10 de la droga que se consume en los Estados Unidos. Porque todo el mundo está funcionando, todos los policías, todos los jueces, todos los fiscales, todos los agentes de aduanas, todos están operando de una manera más profesional, más eficiente que en los Estados Unidos. Se pasa menos drogas por las fronteras, por los puertos, por los aeropuertos de Singapur que en los Estados Unidos. Entra mucho más allá, tienen mejor equipo, los singapureños están mejor pagados, no hay desempleo. Nadie está diciendo, ¿qué pasa si pierdo mi trabajo? Un policía, un juez, un fiscal no está diciendo, todo el mundo tiene trabajo, no tal trabajo seguro. No, eso no es ningún socialismo, sino que si me despiden de esto porque no funciona seguro, rápido consigo otro porque hay pleno empleo. ¿Por qué? Porque han tenido rápido crecimiento económico. ¿Por qué? Porque han puesto el país
en manos competentes y honestas. Es un principio bien sencillo. ¿Por qué habría 8 millones de hondureños, 30 millones de centroamericanos, 600 millones de latinoamericanos tener que estar aguantando tanta inequidad, tanta injusticia, tanta corrupción, tanto crimen, tanta violencia, solo porque una manada de buenos para nada, un montón de incompetentes, ineptos y corruptos son los que llegan al poder, porque el sistema democrático favorece a los ineptos? Tenemos que visualizar un mejor mundo, un mejor sistema. Eso es lo que hacemos los científicos. Agarramos los datos, una tonelada de datos los de los diferentes países del mundo a través de la historia y buscamos denominadores comunes, buscamos paralelismos, buscamos correlaciones para encontrar una mejor manera de hacer las cosas, una manera más eficiente, más coherente, más racional, más lógica, más consistente. Entonces, necesitamos ver cómo mejoramos esto, porque si no, aquí podemos estar años y años y décadas y décadas y décadas y décadas, y esto no cambia. Y como el cangrejo o como la tortuga fija sin moverse, o como el cangrejo para atrás, peor. O como un perro renco, pequeños pasos hacia adelante. No, lo que queremos es ya una buena vida, tal como en Singapur. Ya está, pues, ya es el paraíso, ya es la maravilla. Ya es una situación. Yo estuve hace ya muchos años en Singapur y en este momento está mucho más esplendorosa, mucho más decorosa, mucho más imponente, avasallante, abrumadora. La ciudad de Singapur, y aún en aquel entonces cuando estuve, que ya hace como 15 años, y yo estaba realmente sobrecogido de emoción al caminar por esas calles tan excesivas. Yo venía de Suiza, yo venía la admiración de Alemania, de Francia. Esos países, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, admiran a Suiza porque es más rica, más ordenada, más limpia, etc. Pero Singapur se la comía. Y realmente que me sobrecogió una gran emoción al estar en un lugar tan idóneo, tan perfecto, tan maravilloso. Pues todo eso y más lo pueden obtener todos los hondureños, rápido, a corto plazo, en pocos años, si simplemente hacemos lo racional y en lugar de estar poniendo gente que brilla en la depredación de fondos públicos, pusiésemos gente que brillase por sus conocimientos en la materia que compete. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los instamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y darle me gusta de arriba. Asimismo, los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Este libro es el mejor en su campo y toda persona que quiere ilustrarse sabiamente sobre cómo son las cosas en realidad y cómo podrían ser con solo la medicina correcta, debe adquirirlo y leerlo varias veces. Bueno, no se vean que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando de esta situación. Hoy 5 de enero del 2012, juramentaron a la nueva primera ministra de Jamaica, Portia Simpson Miller. Tenemos una foto de Portia ahí en su vestido rojo muy llamativo. Esta es la nueva primera ministra de Jamaica, esa isla que fue colonia británica de 1655, mediados del siglo XVII, hasta 1962, mediados del siglo XX. Esta es la nueva. Ya había sido primer ministra, fue un fracaso, con seguridad va a volver a ser otro fracaso. No va a poder generar rápido crecimiento económico. Regresemos al estudio. Mirábamos que las cosas no, esta región del Caribe tiene muchas islas pobres y tiene muchas islas ricas. ¿Y por qué? Y casi todas las poblaciones son fundamentalmente de descendencia africana. Entonces, alguien va a decir, si dicen Amaya, no, es que africanos son muy desordenados y desorganizados.
Ahí está. Miremos otro ejemplo. Tenemos otra tabla que queríamos mostrar ahí. Esta es de corrupción, pero mostrémosla y después pasamos a la que nos... Aquí nos muestra índices de corrupción y miramos, entre más bajo el número, 1 es el país más honesto del mundo. Singapur en otros años ha tenido la posición. En el 2011 no la tuvo, sino que en 5, pero aún así uno de los países más honestos del mundo. Estados Unidos, miren, la comparación con los Estados Unidos es prácticamente 5 veces más honesto que los Estados Unidos, por decir así. Porque la percepción que tenemos la mayoría de los hondureños de los Estados Unidos es que los Estados Unidos es un país respetuoso de la ley de una manera general. Entonces, Singapur es 5 veces más respetuosa de la ley. Nuevamente, ¿por qué? Porque en lugar de estar dejando que cualquier incompetente, inepto llegue al poder, limitan la cosa solo a los mejores, a los más brillantes intelectualmente. Entonces, Jamaica 86, altísimo, pero Honduras, el rey de reyes en corrupción, la supera masivamente. Bueno, regresemos al estudio. Pero estábamos hablando de que no necesariamente aquí en el Caribe hay un sinnúmero, una gran cantidad de islas. Una gran cantidad de islas, la gran mayoría fueron colonias británicas, no todas, la más grande, Cuba, colonia española hasta 1898, cuando los Estados Unidos en la guerra española-americana lo derrotó a España, le arrebató Cuba, le arrebató Puerto Rico, le arrebató Guam y le arrebató las islas, el archipiélago de las Filipinas. Entonces, Cuba a los 2 años le dio la independencia, pero en Puerto Rico se quedó ahí, en Guam también, y en las Filipinas fue hasta 1945, al solo terminar la Segunda Guerra Mundial, que les dio la independencia. Entonces, miramos esta situación en Jamaica. Y uno dice, es que están condenados, porque Haití es el país más pobre de todo el continente americano. Y es una población casi en su totalidad de origen africano. Es que estos africanos siempre son desorganizados para gobernar, mírenlos en África. No, pero esta es la cosa. Tenemos un país, Bermudas, un país, y queríamos mostrar en el mapa dónde está. Tenemos ahí un mapa de Bermuda. Y queríamos mostrarlo para ubicarnos. Ahí lo podemos ver. El famoso Triángulo de Bermuda, donde han desaparecido tantos barcos y aviones sin rastro alguno. Aparentemente, como que si se los hubiera tragado la tierra. Entonces, ahí al punta del triángulo está Bermuda, una isla también. Bueno, del Atlántico, no sé si podría clasificar geográficamente como caribeña, pero por ahí anda. Y 60% de la población es de origen africano. Ajá. Pero miremos cómo viven, mostremos la otra. Este es Hamilton, la capital de Bermudas. La capital de Bermudas. Y miren, mostremos lo que sigue. Qué hermosa ciudad. Es una ciudad, de una manera general, sin pobreza, con bien poquito de desempleo y con una tasa de homicidios bajísima, solo 2 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Y cuántos tiene Honduras? ¿Cuántos tiene Honduras? 82, la última cifra que tenemos. ¿Cuánto tienen los Estados Unidos? 5, o sea, está mucho mejor que los Estados Unidos. Bermuda, pese a tener una población, 60% de población es de origen africano. Regresemos al estudio. Entonces, como podemos ver, una isla caribeña fundamentalmente poblada por africanos, por descendientes africanos, no necesariamente están destinadas a rodar en la pobreza. Pero ¿qué ha pasado como en Bermuda? ¿Dónde está la explicación? ¿Por qué Bermuda? Miren, mostremos una tabla de ingreso per cápita, riqueza, de ingreso per cápita, la última tabla que tenemos ahí, de ingreso per cápita, y comparamos, ahí tenemos a Bermuda, y miramos a Bermuda, el ingreso per cápita en el 2010. Miren, qué inmensamente rico, casi el doble rico de los Estados Unidos. Islita sin recursos naturales, no tienen petróleo, no tienen nada. Ahí pues tienen espacio para un poco de agricultura, pero la tierra no es muy fértil. Miren, Jamaica, Haití sí son súper fértiles, pero ahí Haití obtuvo la independencia de Francia en 1806. Regresemos al estudio, por favor. En 1806, regresemos al estudio.
Haití obtuvo la independencia en 1806 de Francia. Y desde entonces han estado gobernando bajo el principio, aquí en la ley del más fuerte. El que más llega disparando, ya se han llegado un montón de jefes de Estado, de presidentes haitianos, el que hace la reina de la selva, el más fuerte ahí, el que manda a matar más de sus enemigos, el que manda a encarcelar más de sus enemigos, el que manda a intimidar más de sus enemigos, es el que termina de presidente en ese país en los últimos 200 años. Esa ha sido más o menos la regla de oro. Entonces, claro, alguien que es bueno para la violencia, ¿cuáles son las posibilidades de que tenga una alta inteligencia? Son casi cero. Y efectivamente es un bruto tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, ¿cuánto es el ingreso per cápita de Haití? $1,000. El de Honduras, 4,000. Ayer estamos hablando de Senegal, un país que está muy mal en África, pero tiene 2,000. Estos tienen. Entonces, miramos que en Bermuda todavía es colonia británica. Y todavía sigue al principio que los más inteligentes, desde el gobernador, toda la administración pública, la gente más estudiada, más capaz y más honesta es la que gobierna. Y ahí están, sin recursos naturales y casi 2 veces más ricos que los Estados Unidos. ¿Ven la correlación? Inteligencia, progreso y bienestar para todos. La ven por todos lados del mundo. Vamos a seguir dando más ejemplos. Hay más de 200 países en el mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Y antes de irnos, los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde van a encontrar este video y muchos otros. Asimismo, los incitamos a darle me gusta y arribita. Y después también adquirir el libro Riqueza para Todos en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital. El mejor libro en su campo. Así que adquiéranlo. Bueno, se nos acabó el tiempo y esperamos contar con ustedes mañana a la misma hora. Horario de 7 de la noche y en repetición de 11 de la noche. Esperando que pasen una feliz noche. Nos despedimos muy cordialmente. 10% de toda la economía es turismo, es un gran segmento y capta una gran cantidad de divisas a consecuencia de ello. Pero la historia que culmina hoy con la juramentación de la nueva primer ministro Portia Simpson es una historia de algo muy similar a lo que está pasando en Honduras. Muy similar a lo que está pasando aquí en Centroamérica, en donde es una región cada vez más azotada por el crimen, por sobre todo el crimen organizado, sobre todo por el narcotráfico. Todos los países centroamericanos han visto subir, aumentar, pero en crecimiento esa tasa de homicidio. ¿Cuántos homicidios en cada año por cada 100,000 habitantes? Ya han visto un ascenso, un sistemático aumento de estas cifras a una situación en donde en un país como Honduras están muriendo anualmente. El año pasado, en el 2010, murieron más personas que lo que han estado muriendo, que lo que morían anualmente en el punto más álgido, en el punto más intenso, por ejemplo, de la guerra civil en El Salvador y Guatemala durante la década de los 80. Entonces, es grave la situación, es grave, se mira menos llamativa hacia los titulares de prensa porque es crimen común y corriente. Aquellas eran guerras civiles, la confrontación este-oeste, la confrontación comunismo-capitalismo, Estados Unidos y sus seguidores de la Unión Soviética en confrontación, y aquí era donde se plasmaba la Guerra Fría. Entonces, esa componente, esa dimensión política era lo que le daba esos titulares constantes de prensa, pero desde el punto de vista de toda aquella persona, ya sea salvadoreño, guatemalteco o hondureño, en este momento, en los 80, que perdía la vida, es igual de malo. Quien la pierde le sale sobrando, si es por una motivación política o por si es crimen común y corriente. Muerte es muerte y nadie quiere morir. Entonces, hoy juramentaron. ¿Y por qué hubo un cambio de gobierno? ¿Por qué ganó el partido oposición? ¿Por qué fue tan aplastante la derrota del Partido Laborista Jamaiquiano? Y es porque el ex primer ministro Bruce Golding había financiado bastante su campaña política con dinero del narcotráfico. El más grande narcotraficante de Jamaica se llamaba Dudus Cocaína,
o sea, coke en inglés, es cocaína. Y este tipo llegó un momento en que las autoridades policíacas de Nueva York solicitaron su extradición por sendas acusaciones de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos en Nueva York. Y el gobierno de Bruce Golding, el gobierno laborista de Bruce Golding, miren, queremos ubicarnos geográficamente donde queda, ahí con esa estrellita roja, esa es Jamaica, una pequeña isla de 11.000 kilómetros cuadrados y apenas 3 millones de personas, ni eso, 2.8. Mostramos la próxima foto y la vemos cerca de Honduras, hacia el norte de Panamá, pero no está muy lejos de Honduras. Pues ese país fue, primero en 1694, fue descubierto, fue por Cristóbal Colón, y después en mediados del siglo XVII, en 1655, esto es lo que es hoy, esto es Kingston, Kingston, la capital de Jamaica. En 1655 los británicos se lo arrebataron a los españoles en una de las tantas guerras que tuvieron a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII. Y es un gran centro turístico porque este país está más bendecido que Honduras en materia de sol, playa y temperaturas agradables para el clima. Entonces es una gran cantidad, sobre todo estadounidenses y canadienses, los que van. 10% de toda la economía, 10% de todo el... Mostramos lo que avanza. Bob Marley, no sé si se acuerdan, Bob Marley. Regresemos al estudio. Este es el país de Bob Marley, el rey del reggae. Muy buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy juramentaron a nuevo primer ministro, a la nueva primer ministro en Jamaica, esa pequeña isla que está en el Atlántico, no muy distante de las costas hondureñas. Pues hizo los titulares de la sección de Latinoamérica en los periódicos internacionales. Y aquí hay una situación muy interesante porque ofrece algo muy ilustrativo de lo cual Honduras puede aprender algo. Y es el hecho de que el partido que estaba en el poder, el Partido Laborista de centro izquierda, sufrió una aplastante derrota. Y bueno, lo fundamental, la economía había estado por los suelos. Nuevamente, quien estaba a la cabeza del Estado eran personas con bajas capacidades mentales, apenas con un título universitario, ni siquiera en el campo que correspondía. Una situación de cifras negativas en los últimos 4 años prácticamente. 0, -1, por ahí se le han pasado estos últimos 4 años la economía, pero catastrofal. Hemos dicho varias veces que un país como Honduras y también como Jamaica, que aún si menos pobre que Honduras, es un país pobre, necesitan un mínimo de 8% anual de crecimiento económico. Año tras año, por lo menos una década, 2 décadas creciendo 8%. Entonces, para que las condiciones de vida mejoren para toda la población significativamente. Entonces, aquí vemos una situación mucho peor que la de Honduras en los últimos años, por decir así, los últimos 4 años. Honduras pues, ha tenido una tasa de crecimiento como de 2-3% por ahí en estos últimos 4 años. En cambio, Jamaica ha estado mucho peor, como con 0, -1. Por ahí ha andado deambulando el Producto Interno Bruto de este país. Pero hoy juramentaron a la nueva primer ministro. No hay presidente, sino que primer ministro, porque fue colonia británica y por consiguiente adoptaron el sistema parlamentario, en donde hay un primer ministro y
es una mujer, Portia Simpson.